Matías, aparentemente el jueves el Congreso de la provincia trataría nuevamente la ley de ART y la Comisión Interna está en contra de esta aprobación. Sí, Víctor, nosotros, como quedó expuesto en el año pasado en una audiencia pública que se hizo en la legislatura, cuando hubo un intento anterior de adherir a esta modificación a la ley de ART, expresamos nuestro total repudio y rechazo a esta adhesión. Como en ese momento quedó claro, porque todas las organizaciones que allí se manifestaron no encontraron ningún argumento a favor de los trabajadores en esta adhesión. Esta adhesión, recordamos a la gente que es una adhesión que impulsó en el principio de su gobierno el Macri, que apunta a mejorar las ganancias de las ART, pero no tiene un solo párrafo que podamos decir fehacientemente que es a favor de los trabajadores. No ha habido representantes de los trabajadores diseñándola o discutiéndola, y solo atiende a los intereses de las ART. Estamos sorprendidos que se esté tratando de nuevo y a punto de aprobarse, tiene media sanción en senadores, y estamos sorprendidos que en este contexto de pandemia se avance como una prioridad en esta ley de ART, cuando bueno, hay otras prioridades mucho más importantes. Específicamente, ¿a qué apunta esta modificación? Bueno, la modificación tiene varios aspectos. A lo que apunta, según dicen, es a bajar la litigiosidad en el ámbito laboral. Ahora, como te repito, hubo una audiencia pública donde se llevaron los números, las expresiones y los ejemplos de otras provincias que ya han adherido, y quedó completamente mostrado que eso es falso. ¿Dónde está lo falso? Lo falso está en que nosotros en el ámbito laboral, la cantidad de accidentes y enfermedades laborales que hay en el seno de la provincia y en la nación están subdeclaradas. La mayoría de la ART las rechaza. Entonces no es que se llega a una instancia de juicio en un 2 o 3% de la cantidad de casos que hay. Eso quedó probado. Entonces esto lo único que apunta es a convertir a los trabajadores en ciudadanos de segunda, de no poder acceder a la justicia en los casos nuestros, sobre todo en Asindar, en caso de enfermedades profesionales, pero en otros sectores, talleres más chicos, directamente ni siquiera en los accidentes. Sabemos que muchas veces intervienen las RT y se tienen que hacer cargo de las obras sociales y bueno, y el desamparo en que queda el trabajador. Por eso es que está claro y está aprobado, y estamos muy sorprendidos que legisladores de distintos partidos estén apoyando esto, particularmente los de la zona. Nosotros hemos intentado tener un acercamiento tanto con el senador Giacomino como con el diputado Cándido, que son los representantes acá, y no hemos podido ni siquiera que nos escuchen para que sepan por qué tanto la interna como también la seccional completa está pidiendo que no se adhiera a esta ley macrista de ART. Cristian, ¿qué piensan hacer en caso de que esto avance? Porque evidentemente los trabajadores, como decía Matías, no están de acuerdo con esto. Sí, en primera instancia, hoy parte de la Comisión Interna está participando en una reunión multisectorial en Rosario, donde se está resolviendo una caravana para el jueves como para manifestarnos en Santa Fe, justamente mostrando el rechazo de los trabajadores en su conjunto a esta ley. Como bien lo explicaba Matías, no hay ningún apéndice favorable, o al menos que nosotros entendamos favorable, o que mejore las condiciones. Acá muchas de las situaciones se están enfocando en la litigiosidad, y el gran problema es las condiciones de trabajo. O sea, el trabajador no se accidenta por gusto, ni se enferma por gusto, son situaciones propias del trabajo, y para eso en su momento se creó la ley de ART, modificando otras leyes que encima eran más favorables en su momento. Entonces, entendemos de que se tiene que abrir una discusión mucho más grande, no solo en cuanto al rechazo de la adhesión, sino a ver en qué condiciones reales están los trabajadores sometidos en su espacio laboral, e ir construyendo algo que, en el caso de que se genere un accidente o una enfermedad profesional, se reciba el resarcimiento correspondiente o la reubicación correspondiente, y no entrar en una condición de juicio donde las resoluciones terminan siendo simplemente una plata que no compensa nada, porque la salud no la recuperamos. Sí, una cosita más
hablábamos de la coyuntura y del COVID, en particular la que estamos todos padeciendo. Bueno, nosotros sacábamos un comunicado hace poco mostrando que mientras, y ahí sí podemos hablar el Ministerio, la Salud Pública, la obra social, y nosotros que somos trabajadores esenciales estamos enfrentando esta pandemia, las ART vienen rechazando sistemáticamente absolutamente todos los casos como enfermedad profesional. No tomando algunos y dejando otros. Están rechazando en este momento, están rechazando absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que se pueden contagiar en la calle, como sabemos, pero hay mucho contagio también dentro de la planta. Y lo que determinó el gobierno nacional es que en los casos de los que no son esenciales, personal de salubridad, se tenía que ver cada caso en particular. Si uno se contagió en el ámbito laboral, ese tratamiento debe ser considerado como enfermedad profesional, esa patología. Bueno, las RT en este momento están rechazando absolutamente todo, con lo cual, si hay un tratamiento complejo o una necesidad de respirador, eso lo está pagando la obra social o el Estado o la parte pública. Por eso nos parece muy raro y nos frustra mucho que se esté dando prioridad a los intereses de las RT cuando, bueno, en una situación como esta nos están dejando desamparados a toda la población. En este momento hay muchos trabajadores que han contraído COVID dentro de planta. Y sí, estamos arriba de los 100 casos. También, o sea, hay trazabilidades de que fueron contactos directos dentro de la planta, como compañeros que lo han contraído por afuera. Ahora, respecto a la cuestión más política de toda esta situación, lo que llama mucho la atención es que cuando el socialismo estaba impulsando esta ley, había muchos sectores que la rechazaron, que esto pasó previo a estas elecciones. Y parte de esos sectores son los que hoy la están impulsando. Entonces, como trabajadores y como ciudadanos, también llamamos a que analicen estas posiciones, a que se expresen el por qué votarían en favor de esta ley, que demuestren de que eso es a favor de los trabajadores, que no es así, no van a encontrar los argumentos porque eso ya quedó todo desestimado en las audiencias públicas, porque esta ley no favorece absolutamente para nada. Y bueno, y que aquellos que apoyen esta ley, que como se venía planteando solo termina favoreciendo a las ART y a las empresas y en perjuicio de los trabajadores, se hagan cargo de eso y que los trabajadores sigan teniendo memoria de quiénes son los que en la legislatura terminan generando leyes a favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores.